buenos días. Pues bueno, vamos a comenzar una sesión más de los viernes. Para mí es un honor y un placer estar aquí con vosotros. Os agradezco muchísimo vuestra presencia hoy aquí, en un día de viernes ya, con ganas de terminar pronto y hacer las cosas rápido y bien, como siempre. También agradecerle a Enrique, que me interna su presencia y su coordinación en estas sesiones. Y espero que hoy pues tengamos una sesión que pueda servir de utilidad, que sea buena para la práctica clínica diaria y que tengáis algún mensaje para el día a día. Y eso para mí sería pues el mejor objetivo en el día de hoy. Vamos a ver si tenemos suerte con el pasador de diapositivas o si no las pasaremos a mano. Bueno, este va a ser un poquito del guión. Vamos a ver qué hay de nuevo en cada cosa. Hay algún dato que ya apareció en el 2024, pero que se han aportado nueva información y nuevos papers del 25. Y creo que es bueno traerlo aquí también. Vamos a hablar de prevención sobre todo. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, de los fármacos que estamos utilizando hoy día. Vamos a hablar algo de arritmias, de la inteligencia artificial. Era obligado decir en qué punto está también la cardiología. Y, como no, pues algo de las guías. Y hablando de las guías, pues vamos a empezar los factores de riesgo cardiovascular, las guías del American College recientes. Ha habido unos datos que reafirman un poco, y esto va un poquito para los pacientes que saben mucho de hipertensión arterial, nuestro jefe de medicina interna de sección, que como ya veníamos un poco haciendo en la práctica clínica diaria, ya tenemos la intuición de que aquellos pacientes que tenían pues, unas cifras por encima de 12, pues había que estar un poquito pendientes de cómo iba a evolucionar esa tensión, ¿no? Sobre todo si esa tensión estaba coayudante con otros factores de riesgo cardiovascular, había que establecer un tratamiento farmacológico, pues ya cuando tuviéramos cifras por encima de 13 o de 8. Eso es importantísimo, ¿no? O cuando tenía un score de riesgo cardiovascular de 7%. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más importantes, que tenemos que ser más proactivos a la hora de iniciar tratamientos. Y cuando digo tratamientos, también, por supuesto, sobre todo en el escalón inicial, cambios en el estilo de vida, en el peso, la sal, hacer ejercicio de forma regular y, como siempre digo, rodearse de afectos y evitar el estrés. Esto es muy importante, ¿no? Y también, como no, pues es una clase 1A, y esto también es otra de las novedades, que siempre cuando hacemos el cribado universal de la tensión, de la etiología, siempre tenemos que pensar, que a veces lo dejamos de lado, en el hiperaldosteronismo primario, que es una fuente importante también de hipertensión arterial. Entonces, esto hay que aplicarlo a la práctica clínica diaria, creo que es muy importante. En cuanto a los lípidos, han aparecido trabajos importantes con nuevos fármacos, que también va un poco dedicado al doctor Fernández Pardo, el estudio Brooklyn, los inhibidores de los esteroles que transportan el colesterol dentro de las células grasas. Pues hay importancia con el estudio Brooklyn y el obicetrapib, un estudio muy importante con muchos pacientes, prospectivo, con seguimiento, y consiguen unas reducciones muy importantes. El paciente que tengan una hiperlipidemia familiar o que interese, desde luego, porque tengan un score de riesgo muy alto en prevención secundaria, adicionalmente se consigue hasta un 40% de reducción en las cifras de colesterol. O sea, esto es muy importante. Y aparece la gran estrella ya de este año, reconocida, como es la lipoproteína A, que prácticamente pues era un desconocido hasta hace pocos años, hasta hace un año o dos, o se sabía, pero no se utilizaba en el cribado de universal. Pues se recomienda, porque hay muchos pacientes que son portadores genéticos, que la tienen alta y que habría que hacerlo, la recomendación de las guías, al menos una vez al año. Saber si ese paciente es portador de ese gen. Perdón, una vez en la vida, querido. Una vez en la vida, no una vez al año. Y que tenemos terapias como el lepodisiran, que logra curación prácticamente en este tipo de hiperlipidemia. O sea, importante el reconocimiento de esto. Luego viene bien aquí enmarcar un concepto importante, que es el síndrome, y esto iría un poco para los nefrólogos, que no veo mucha gente de nefrología, pero está muy en boga, muy en moda. Tenemos que manejar a los pacientes desde el concepto global. Los cardiólogos hemos aprendido que la cardiología no es la obstrucción de la arteria coronaria, no es un mecanismo simplista.
tenemos que tener una visión global de la patología, que es el síndrome cardiometabólico renal, porque está todo implicado. Y esto es muy importante. Y la American Heart ha puesto especialmente el foco en esta patología que se desencadena de forma paulatina y escalonada. Importantísimo este cuadro con las recomendaciones. Hablamos de unos estadios que son claramente definidos, pero si lo ponemos ilustrativamente en un gráfico, en una figura, lo vais a ver más claro. El estadio 1, como todos sabéis, es cuando uno es joven, que no tiene ningún factor de riesgo, que hace su ejercicio, que come bien. No sería el caso de los mundiales, que hay mucha obesidad en niños, pero digamos que el estándar de cero pues sería ese. Todos sabemos que con la edad se tiende a engordar, sobre todo pues la señora cuando pierden, los hombres también, por supuesto, las barriguitas se va remodelando, cuando pierdes tu nivel hormonal, la adiposidad abdominal, pues esto conlleva ya un factor de riesgo y situamos a nuestro paciente claramente en un estadio 1. Pero si seguimos avanzando, lo dejamos caer por la escalera, el paquete este que es deleterio para nuestra salud, que es malo, tenemos que tener el concepto este global, ya van a aparecer ciertas complicaciones, como es la diabetes, la hiperglucemia, va a haber cierta afectación renal, alteración del metabolismo de los lípidos, todo esto ya se va asentando en nuestro organismo. Ya se va perfilando este síndrome que tiene tres patas, como decía al principio. Y lo que es más grave, cuando llegamos, perdón, al estadio 3, es que tenemos ya una afectación muchas veces subclínica de aterosclerosis sistémica, es decir, son los típicos pacientes que tienen afectación de las coronarias, que tienen cierta claudicación, que tienen placas en la ilíaca, que van a hacer ictus probablemente, y por supuesto, si no actuamos con energía en estos pacientes, van a desarrollar la enfermedad de aterosclerosis sistémica, van a tener desde alteraciones del ritmo a esto va para mi amigo Iniesta, van a tener ACV, van a tener stroke, van a tener infarto, van a tener claudicación, van a tener disfunción sexual. Esto es importantísimo. En los estadios 2, 3 y 4... ¿Qué quieres saber? ¿El qué? Luego No, este síndrome, pues también, si no se tiene esta sensibilidad de revertirlo en las fases iniciales, va a producir estos cambios en toda la economía. Y, por supuesto, a nivel neurológico, pues puede afectar mucho a los pacientes también, ¿no? Me refería a los ACV. De la otra secuencia, por supuesto, el doctor Iniesta es un hombre que no tiene un espacio. Tenemos que la recomendación importante, con el gran protagonismo de los fármacos, los LGLT2 y los GLP1, están recomendados como primer escalón, los tenemos que integrar con el tratamiento habitual en casi todo este tipo de pacientes para revertir, por supuesto, el estilo de vida, todo eso, pero estos fármacos han recobrado, han cogido un protagonismo muy especial y yo veo en la práctica clínica diaria de todos vosotros cómo los implementáis en el tratamiento, en el vademecum del paciente, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta. Bueno, también esto es una tabla para que sepáis que que utilizamos también nosotros para ver el grado de insuficiencia renal, que viene según el filtrado y la albuminuria, por supuesto, y los estadios, el algoritmo para manejarlos, que desde el estadio 2, por supuesto, hay que ponerlo que se ponen habitualmente, pero podríamos empezar ya desde el estadio 2 utilizando estos nuevos fármacos que van a moderar y van a revertir en parte este cuadro. Y el estadio 3 más grave, por supuesto, ahí ya tendríamos enfermedad cardiovascular ya establecida, tendríamos que utilizar los antiagregantes y otro tipo de fármacos que utilizamos habitualmente, pero lo ideal es no llegar al estadio final de estos pacientes. En suma, la visión global del internista, del cardiólogo, del nefrólogo, tiene que tener a los pacientes en el centro, en el objetivo de la mirada, utilizando los nuevos fármacos, utilizando las guías, las nuevas líneas de investigación, utilizando también las recomendaciones de estilo de vida, es decir, todo eso es un pool y, cómo no, crear en los hospitales las unidades de cardio, metabólicas y renales, ¿no? Que se pueden integrar perfectamente. Nosotros tenemos la unidad de insuficiencia cardíaca, pero también estamos ya con Alberto estableciendo un vínculo para este tipo de pacientes antes de que desarrolle la insuficiencia renal. Muy importante el paciente centrado en estos pilares tan importantes de manejo y tratamiento. Al hilo de esto, hablamos ya del semaglutide, que hemos dicho que es una de las recomendaciones.
Esto es un paper importante, eran pacientes para ver cómo iban a tener, si tenían insuficiencia cardíaca o no, en pacientes diabéticos ya establecidos y con insuficiencia renal. ¿Cómo les sentaba este fármaco? Se hizo un estudio fase 3, doble ciego, 1 a 1, con un seguimiento importante, con un número importante de pacientes y ver la incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad cardiovascular. El estudio FLAW, muy conocido. La reducción fue similar en los pacientes, independientemente que tuvieran fracción de eyección preservada o no preservada. Esto es muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿No le gusta? No pasa nada. Y encontramos unos resultados muy espectaculares, con una reducción de insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular, con la adición de este fármaco y el seguimiento de un grupo importante de pacientes, y este es el mensaje que quiero que se les quede esta mañana, de una reducción tan importante con un índice de confianza del 95%, que el doctor Romero le gusta que mencione el índice de confianza, siempre me lo dice, ¿vale? Importantísimo, aquí tienen las curvas de Kaplan-Meier, los pacientes que están tratados y los que no, y vean cómo claramente les va mucho peor a los que no utilizamos este tratamiento de forma adicional, tanto para insuficiencia cardíaca como mortalidad cardiovascular, y los subgrupos de fracción de eyección peor o mejor, pues también la incidencia, había una diferencia muy importante. Aquí vemos también la tabla que establece la clase funcional, cómo mejoraba, independientemente de la fracción de eyección también mejoraba, en fin, todos los parámetros de insuficiencia cardíaca eran realmente mucho mejor en este grupo de pacientes. Entonces, en el ensayo FLAO, como mensaje, disminución de 24% de eventos renales y también, muy importante, mortalidad total, mortalidad cardiovascular y también 18% de disminución de enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? Un estudio también importante que les quería comentar por novedoso, que aparece ya en las guías consideradas las estatinas en prevención primaria de alto riesgo, todas las estatinas, yo observo que todos los cardiólogos lo hacen, pero también los internistas, cuando hay pacientes que tienen un perfil de riesgo, ya incrementan rápidamente el tratamiento con estatinas. Y hay un estudio muy interesante que es el estudio STOP, que lo tenía que mencionar, que establece otro efecto muy bondadoso, el efecto maravilloso de las estatinas. La verdad es que valen para todo. Precisamente con la atorvastatina, que siempre es una de las primeras estatinas que salió, pero ya salió hace 20 años, como tú recordarás, Jacinto, no por edad, sino por estudioso, que el estudio Averts demostró la angioplastia estatínica, se medía el ENI, el grosor de las carótidas, y se vio que era reversible, porque tenían un efecto pleiotrópico, limpiador de las arterias. Bueno, pues sabemos ahora, con este estudio, que eran un grupo de pacientes oncológicos que estaban en tratamiento con quimioterapia, concretamente con la antraciclina, eran pacientes que tenían un linfoma, y estos pacientes, pues, sabemos que uno de los mecanismos fisiopatológicos que hacen que los pacientes que reciben la antraciclina tengan disminución de la fracción de eyección es que hay un extravasado extracelular, y ese extravasado genera fibrosis, y esa fibrosis y finalmente hace que ese músculo se contraiga. Es decir, ese es el mecanismo fisiopatológico. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a darle este fármaco, que parece que puede ser bueno para frenar ese proceso deleterio de la función ventricular. Vamos a hacerle una resonancia inicialmente y vamos a hacerle un seguimiento doble ciego, pacientes tratados con el fármaco, con las estatinas, a dosis altas, 40 miligramos, y a no recibir estatinas. Y vemos que hay un beneficio muy importante en pacientes que estaban tomando, que no evolucionaron a pérdida de la fracción de eyección, con una mejora importante en el seguimiento, es decir, no tuvieron ese efecto deleterio de disfunción ventricular, con un significado y un índice de confianza pues bastante importante, como veis ahí en los resultados. Esta es la rama del estudio, cómo se distribuyeron los pacientes. Esta es la curva de la fracción de eyección de los pacientes que recibieron y que no, y hubo enfermedad cardiovascular incrementada en el grupo que no recibió las estatinas. Es decir, es un fármaco muy a tener en cuenta. No sé si, supongo que los oncólogos, que son muy estudiosos, conocen este estudio STOP, pero quería traerlo aquí esta mañana por esos efectos. Luego, saliendo ya de los factores de riesgo cardiovascular, entrando ya en la terapia propiamente dicha de pacientes cardiológicos,
Este estudio, que ha tenido mucho impacto incluso social, porque la prensa ha hecho mucho eco del resultado de este estudio. Incluso yo salí en una entrevista en televisión y otros cardiólogos también. Salió en El País una editorial sobre el uso de betabloqueantes, que hasta ahora había sido uno de los paradigmas y de los pilares en el manejo de estos pacientes, pues se puso un poco en controversia y en entredicho. Y todos hemos recibido, todos los cardiólogos que están aquí, que levanten la mano los pacientes que le han llamado, le han consultado. Tendré que dejar los betabloqueantes. Yo creo que si levantamos la mano, prácticamente el 100% de la muestra diría, yo he recibido esta pregunta. Oye, que yo estoy tomando betabloqueantes, yo me lo tengo que dejar, no me lo tengo que dejar. ¿Vale? Bueno, este es un estudio que está propiciado aquí en España, coordinado y con el Instituto de Roma de Investigación, que había muchísimos pacientes, 1.000 y pico pacientes, en 2 ramas, y que eran todos pacientes, tenían unas características especiales que les voy a comentar. Como veis ahí, esos son los pacientes, todos tenían infarto de miocardio, síndrome coronario agudo con elevación del ST, todos tenían lesión coronaria, todos fueron revascularizados de 1 vaso, 2 vasos o 3 vasos, y fueron revascularizados de forma precoz. Y un dato importante es que todos los pacientes tenían una fracción de eyección por encima del 50%, es decir, prácticamente normal. Con lo cual ya tenemos unos datos que son importantes y que luego los voy a invocar para analizar los resultados, ¿vale? Aquí tenemos también las características. Había pocas mujeres, solamente un 22%. Los distintos países que estuvieron allí. El factor prevalente de riesgo cardiovascular más importante, el 55%, era la hipertensión. No sé si esto, bueno, ahí se cuesta señalar, pero bueno, ahí. Era la hipertensión. El 55% de los pacientes tenían hipertensión, más de las características, pero lo más importante son las curvas de Kaplan. El endpoint principal era mortalidad cardiovascular y también nuevo infarto o complicaciones cardiovasculares cruzados, ver cómo les va mejor, los que estaban tomando betabloqueantes, el grupo y el que no. He de decir que la dosis no era muy importante y ahora os comentaré por qué digo esto. Como veis, la mortalidad por cualquier causa de nuevo infarto o por cualquier causa, no hubo ninguna diferencia en el seguimiento que fue importante en el tiempo. Hubo varios años, hasta 5 años, en estos pacientes tomando betabloqueantes y encontramos que no hay ninguna diferencia entre un grupo y otro. Tampoco por otras causas de muerte o nuevos infartos o muerte por todas las causas. En fin, en principio no hubo ni por sexo, ni por edad, ni por sesgo de ningún tipo. ¿Vale? Entonces, la reflexión es, ¿le quitamos los betabloqueantes a este grupo de pacientes? Bueno, la verdad es que las dosis no fueron muy altas. La mayoría estaban tratados como máximo con 5 miligramos de conforme soprolol. Y luego todos los pacientes estaban revascularizados, todos tenían la fracción de eyección bien, pero no se analizaron pacientes que pudieran haber tenido lesiones coronarias intermedias no tratables, con fracción de eyección normal. Ahí en este grupo no hubo ninguno, con lo cual es otra cuestión que queda abierta y hay otros ensayos en marcha para esto. No se analizaron tampoco pacientes que desarrollaran picos de hipertensión severa. Sabemos y seguimos teniendo en la guía como escalón 1A, lo digo para aclarar un poco a los estudiantes, los betabloqueantes son muy buenos en cuadros de insuficiencia cardíaca. Para estos pacientes también, otra reflexión, es muy difícil demostrar el beneficio de un fármaco cuando tienen un pronóstico muy bueno. Si la revascularización de un vaso, no hay necrosis muy grande, no hay área de necrosis establecida y la fracción de eyección normal, se necesitaría una muestra, y esto lo sabe la estadística, de al menos 1 millón de pacientes para poder demostrar el beneficio de los pacientes. ¿Vale? Mi sensación probablemente es que es un fármaco que no molesta y que según cada caso hay que singularizar y esperar más información de nuevos estudios. La insuficiencia cardíaca sigue siendo la estrella. El ticerpatide, esto es bujarro, ya sabéis, para adelgazar. ¿Qué pasa? En pacientes que tenían la fracción de eyección preservada y que eran muy obesos, este estudio también importantísimo de este año, se hace un estudio con un grupo importante de pacientes en seguimiento con fracción de eyección preservada, con una gordura bien establecida, 30%, y también tenían signos de cierta insuficiencia cardíaca, NT-proB elevado, eso es importante, y ya tenían signos de dilatación de la aurícula izquierda. Se randomizó el estudio, se dieron dosis crecientes hasta llegar a 15 miligramos y era ver si la mortalidad cardiovascular o eventos de insuficiencia cardíaca pues eran en este cuestionario que se hacía de Kansas, que ahora os mostraré la gráfica, que se ve muy bien,
había alguna significación en los cambios, ¿no? Si les iba mejor a los pacientes que tomaban este fármaco o no, y si mejoraban en cuanto a su clase funcional. Bien, pues vemos perfectamente cómo hay un perfil de mejoría en los pacientes que tomaron este fármaco, obesos, vuelvo a decir. Como veis, se ve claramente que ya prácticamente desde 24 de semanas se podía ver cambios a favor del tirzepatide en los pacientes. Y lo que es más importante, el cuestionario de Kansas pues te establece cuál es tu clase funcional, te puedes poner los zapatos tú solo, te puedes bañar, o sea, son muchas ítems, muchas preguntas, pero claramente iba a favor de los pacientes la mejoría de su clase funcional con el tirzepatide. ¿De acuerdo? O sea, un fármaco muy a tener en cuenta también, sobre todo en pacientes obesos. Este es el estudio SUMMIT, como digo. Había una reducción de muerte y cardiovascular y mejora de la calidad de vida, como hemos visto en ambas gráficas, de un 9.9 versus 15%, es decir, una reducción del 38% de insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Dato muy importante, datos recientes también. Luego está muy de moda, y sobre todo los nefrólogos también, pero nosotros ya lo hemos metido en la unidad nuestra de insuficiencia cardíaca, es la finerenona. También está muy en boga para el tratamiento de pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca y afectación renal. Importantísimo este estudio, que tenían también una cierta afectación moderada, reducción de la fracción de eyección o preservada, la implementación con finerenona. Bueno, estos son los grupos de pacientes que, como veis, son una serie bastante importante también, de 6.000 pacientes randomizados a 2 ramas, con fracción de eyección preservada, como veis. Algunos habían tenido stroke, algunos infarto de miocardio, es decir. Y vemos también cómo este fármaco va a ser muy bueno y va a mejorar el pronóstico en cuanto a la mortalidad cardiovascular, la menos insuficiencia cardíaca, mayor esperanza de vida en los grupos que tuvieron que tomar este fármaco, la finerenona. Les doy visiones, luego les dejaré también las referencias, o están en la diapositiva por si quieren ahondar más en cada tema. ¿Y qué ha pasado con la cardiología intervencionista? Este estudio es impactante. Este estudio es tremendo. Ustedes saben que en nuestro medio nosotros, los pacientes añosos, los tratamos con dilatación cuando son mayores. Normalmente las guías ya americanas se establecen a partir de los 75 años. En nuestro medio ahí estamos un poco rebajando la edad de 80, pero nos acercamos, casi todos los pacientes se hace a partir de los 80 por razones económicas, de estrategia, de posibilidad. Y se trata de la estenosis aórtica, que es la gran pandemia de nuestro siglo, porque los pacientes con mayor esperanza de vida, con mayor tratamiento para sus patologías ateroscleróticas, recordar que ya en las 2 ediciones anteriores de Vanguard ya se invocó que la aterosclerosis, los mecanismos son los mismos que produce la lesión de la válvula, la degeneración, en la etiología la misma, y este estudio va a establecer un antes y un después. ¿Por qué? Porque sabemos que este procedimiento es menos, digamos, se supera mejor en pacientes que tienen más fragilidad, por eso la indicación a partir de cierta edad, pero siempre esperamos, y es el paradigma que hemos utilizado hasta ahora, todos los cardiólogos, tratar, abrir la válvula cuando el paciente tiene síntomas. Pues bien, en este estudio se cambió un poco el criterio. ¿Y qué se hizo? Vamos a tratar a los pacientes con estenosis aórtica severa una vez diagnosticados a partir de los 75 años, y vamos a ver qué pasa, a ver si les va mejor, ¿no? Esta fue la idea, el endpoint primario, de mortalidad y de todo. Aquí vemos todos los pacientes tenían en torno a los 75 años, como veis, había de raza blanca y negra, había, bueno, la distribución típica con factores de riesgo, pues los propios de la aterosclerosis que les afectó a la válvula, la propia edad. El estudio se llama el estudio EARLY, ¿vale? Que es el con TAVI, y vemos que en todos los pacientes, quiero enseñar las gráficas, en las curvas, es tremendo la diferencia en cuanto a mortalidad, en cuanto a empeoramiento de la clase funcional, en cuanto a tener que operarlos de forma urgente, en cuanto a sintomatología sincopal, por ejemplo, chest pain, etcétera, etcétera. Les fue peor a todos los pacientes que no fueron tratados una vez diagnosticados. Y esto aparece ya desde el principio. Es decir, esto va a hacer replantear los recursos que tenemos para la sanidad, porque este estudio sabemos la gran pandemia que tenemos con la estenosis aórtica y sabemos de un procedimiento en pacientes añosos
que les va a venir muy bien y que va a cambiar el criterio de indicación de apertura de esa válvula. Habrá que pensar, habrá que buscar políticos valientes que digan y que haya un consenso entre todas las ramas políticas que están coordinando el país. Ahí tiene que haber un consenso de salud y decir, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos darle sanidad? ¿Queremos no dar sanidad? Hay copago, el que no utiliza la sanidad que pague menos, pero esto hay que afrontarlo. No podemos mirar para otro lado con estudios de este tipo. ¿Vale? Dicho eso, seguimos avanzando en la clase. En las arritmias no hay muchas novedades, ya salieron las guías el año pasado, pero sí estamos cambiando un poco también, lo mismo que hemos cambiado en la insuficiencia cardíaca, el síndrome cardiometabólico renal, ver la globalidad del paciente. Los cardiólogos los estamos haciendo un poco internistas también, ¿eh? Todo se aprende, ¿eh? Ya somos cardiólogos, pero también vamos a ser un poco internistas porque vemos una visión más global. ¿Y qué pasa? Que en la estrategia de atrial fibrillation, de fibrilación auricular, CARE, hace un enfoque integral de la comorbilidad. Es decir, no es solamente anticoagulo porque tiene su fibrilación, que también, pero hay que precozmente debemos tener acceso a una ablación en pacientes que se puede hacer. Es ya una estrategia de tratamiento que tenemos que implementar a casi todos los pacientes que se pueda, porque les va a ir mucho mejor la ablación. Es decir, es una visión, ver otras comorbilidades, por ejemplo, para los neumólogos, atender la demanda de los pacientes que tienen SAOS. Ya Mari Carmen en su día fue una líder nacional con el estudio de la apnea del sueño y la relación para la función auricular, con más de 15 o 20 comunicaciones nacional. ¿Te acuerdas, Mari Carmen? Eso fue muy bonito cuando lo hiciste. ¿Eh? Sí, 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 ¿no? Vale. Bueno, tenemos también otros estudios importantes, mencionarlo para que lo sepan. El estudio KID, que es la edición génica in vivo para la amiloidosis. Esto es muy importante, es como con un cuchillo ver los genes, cortarlos y crear fármacos que nos pueden venir muy bien, por ejemplo, para la amiloidosis. El doctor Candel, que es un experto en eso también, y el aficantén con nuevos datos que establecen que estos pacientes con miopatía hipertrófica sepan que hay un estudio reafirmando los resultados iniciales, con alineación de las miofibrillas miocárdicas, con pérdida de gradiente en el tracto de salida y lo que es más importante, reversibilidad en parte del grosor en la miopatía hipertrófica y también en la clase funcional de los pacientes. O sea, eso es un fármaco que ha cambiado ya la práctica clínica diaria también. En hemodinámica, que ha aparecido pues, más apto para los hemodinamistas porque se establecen unas nuevas guías fisiológicas que permiten y están indicadas en lesiones, sobre todo de grosor medio. Sepa que cada guía que uno utiliza son 1.000 euros. Cada vez que un hemodinamista hace así el papel, que lo ves ahí, son 1.000 euros. Pues ha sacado unas guías muy digamos, anatómicas que permiten ver en toda. Las placas son tridimensionales y varían incluso dentro de esa tridimensionalidad de obstrucción de la luz. Pues bien, con esta guía vamos a tener una información muy veraz. Recomiendan, como ya estaban estableciéndose en algunos casos, llenar a del tiempo, muchas veces no se hacía. El ojímetro sería, nos recomiendan que se utilice el IBUS y el OCT, medida de presión pre y post obstrucción, y sobre todo la visión con ultrasonido de todo el vaso, eso es importantísimo. Y también se abre muchas indicaciones en el fenotipo insuficiencia cardíaca, cateterismo derecho a todos los pacientes, obligatorio para definir los tipos que hay, tipos hemodinámicos. Eso es muy importante. Y han pasado muchas cosas también. Esto es un poco más técnico, pero lo quiero comentar porque es también muy novedoso. El strain auricular en la función diastólica. Hoy día sabemos, y bueno, el doctor Nieto, la doctora Cerdá que están aquí, el doctor Romero, la gente que está en imagen, pues el strain auricular va a ser muy importante. Hablamos de más incluso antes que aumente el volumen auricular. Antes, cuando yo empecé la cardiología, el tamaño de la aurícula de los hipertensos era lo primero que uno veía, pues está crecida, no se ha perdido la relación aorta-aurícula izquierda. Bueno, pues ahora sabemos que hay tres fases con el strain auricular, reservorio, conducto, contractilidad, y nos da un índice que si es mayor de 24 es normal, pero si es menor, ya te habla de aumento de la presión del ventículo izquierdo. En la función diastólica, importante dato para la valoración. Yo espero que la semana que viene estemos ya revisando nosotros este procedimiento. Llamaremos a la técnica de para que venga a contarnos cómo lo podemos hacer. Paco? ¿Está de acuerdo, no? Esto te habla de la detención precoz de esto.
Bueno, también tenemos novedades en cuanto a la función del ventrículo izquierdo, que también los patrones por strain, a veces tenemos dudas si las modificaciones, el aumento de los ejercicios, sobre todo isotónicos, que producen mayor volumen, que producen dilatación del ventrículo, no sabemos si son enfermos o no, pues el strain más allá de la fracción de dirección, el cálculo de volúmenes, pues nos va a estimar las presiones del ventrículo izquierdo muy bien y diferencian el patrón. Ya hay unos patrones establecidos en corazones de atletas y en corazones patológicos. Que sepan de la existencia de los mismos. Son datos más técnicos. Muy importante en los trasplantes cardíacos con nuevas tecnologías. Nosotros hemos sido referencia nacional en la región en trasplante de cadáver a vivo y es muy importante las cosas nuevas que han aparecido para que esto sea eficaz, como es, por ejemplo, la perfusión regional normotérmica, es los órganos se perfunden con sangre oxigenada directamente y eso establece un muchísimo mejor pronóstico. Las guías de Lawn de salud y de Health americanas establecen también nuevos criterios que priorizan la fragilidad de trasplante reversible. Podemos detectar aquellos órganos que van a ser mejor y todo esto pues ayuda desde luego a que finalmente se consiga el poder utilizar corazones de cadáveres, ¿no? El senotrasplante, que también en la región, y os lo digo para los más jóvenes estudiantes, fuimos pioneros. El doctor Pablo Ramírez, en su día, hace ya 20 años o 25, en el 97, que era yo gerente de Servicio Mundial de Salud, él me demandaba dinero para comprar cerdos, para establecer estudios para los senotrasplantes, pues hoy día es una realidad. Ya tenemos publicados pacientes con más de 60 días vivos con corazones de cerdos. ¿Qué nos ha ayudado? La edición genética, poder modificar los genes de esos corazones. Nos ha ayudado también la biopsia líquida que se utiliza en oncología, para que muy resumidamente la biopsia líquida es ni más ni menos que obtener, es muy rápida, se obtienen fragmentos deleterios de sustancias que pueden hablar son marcadores de rechazo de forma muy precoz. Entonces esto nos ayuda a manejar la inmunosupresión. También nuevos inmunosupresores. Todo esto, fundido, hilado una cosa con la otra, hace que esto va a ser una realidad ya, cuando no lo es ya, en este momento. ¿De acuerdo? Bueno, no podía dejar, y voy a acabar enseguida, lo siento, me estoy extendiendo un poquito más, muy rápido, el sotacepar en la hipertensión arterial pulmonar. Sabéis que los mecanismos de la hipertensión capilar pulmonar es la génesis de todos los mecanismos que actúan dentro de la luz del vaso. Se empiezan a ocluir porque hay una actividad importante, y entonces hay un fármaco, por la hora que vean aquí la modificación, la activina, que se llama, impulsa toda esta actividad dentro de la íntima de la luz del vaso y produce la hipertensión pulmonar con la afectación derecha, la disnea y la muerte si no se trata, ¿no? Bueno, pues hay un fármaco que se hizo un estudio muy importante, que es este que les he comentado, dentro del ensayo estelar. Eran pacientes ya en clase 2 o 3 que se siguieron incluso habiendo tenido ya 8 años de hipertensión pulmonar, se les metió en el estudio y se analizó cómo mejoraban. Por ir rápido, estas son las estadísticas basales de los pacientes, incluso 8 o 9 años, en clase funcional ya bastante importante, con hipertensión pulmonar, con el tratamiento de base indicado según guías. Pues se les puso este tratamiento y los resultados, sobre todo, se analizó cómo mejoraban en el test de la marcha, pero también globalmente en otro parámetro que era ver cómo mejoraban también en el BNP. Todos estos datos van a favor del tratamiento farmacológico y vean cómo desde el inicio estos pacientes mejoraban de una forma, han mejorado. Es decir, tenemos una herramienta por primera vez que nos pone el foco en pacientes, Paco, que tenemos que utilizar porque es un fármaco realmente muy, muy importante. Ya lo estamos utilizando en la unidad de hipertensión pulmonar que la lleva el doctor Arroni. Y si aunamos el BNP, la marcha y todo eso, vemos que hay una diferencia muy significativa entre tomar el fármaco o no tomarlo. Pero lo que es más importante, hay un dato objetivo, es que cambia la presión, es que se modifica la luz del vaso. Y eso es impactante, tener un medicamento que es capaz de revertir un proceso que ha tenido 8 años de proliferación intimal y que el paciente se encuentre mejor. Coño, esto es tremendamente impactante y bueno. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Es importante decirlo, ¿no? Ustedes saben que está modificando el mundo la inteligencia artificial porque hay muchas herramientas nuevas que son muy importantes y ya estoy terminando. Está el PANECO que es muy importante. ¿Y por qué digo que es importante?
porque existe ya una tecnología que va a hacer que los ecos se hagan de forma automática, ¿vale? O sea, tú tienes tu paciente que le haces un eco, analiza segmentariamente todo y te da una información que se basa en una base de datos, de miles de estudios, se comparan y obtenemos mejores resultados que el técnico más especialista. El electro, el king es the heart, el rey, que es capaz de detectar una herramienta casi con el 90% de enfermedad coronaria. Esto todavía falta más estudios, más seguimiento, pero esto es la bomba. Pero también hay en electrofisiología la inteligencia artificial mapea automáticamente y predice el sitio donde el electrofisiólogo ya no va a ciegas y tiene que actuar para que la ablación sea súper eficaz. Esto ya hay algunos papeles con algunos pacientes, series pequeñas. Y luego tenemos la documentación automatizada. Tenemos las herramientas. Están viendo ustedes unas gafas que se llaman Beta IA, inteligencia artificial, y yo le pregunto, me está mandando mensajes ahora mismo. Digo, oye, quiero saber las guías del año 2025 de la hipertensión pulmonar. Y me las dice al oído. Yo las estoy oyendo ahora mismo, ¿vale? Meta, las estoy oyendo, ¿vale? Meta, ¿qué es lo que estás viendo? Hey, Meta, ¿qué estás viendo en este momento? Sí, sí, una foto, haz una foto. Y me dice todo. Sí, sí. Y me dice también todo el banco de datos de información de todos los pacientes que tengo que manejar en la consulta cada día. ¿Vale? O sea, sepan, esto es una herramienta que fotografía automáticamente, manda mensajes, manda WhatsApp, se oscurece durante el día y puede grabar. ¿Eh? No. Jamás tiene que limpiarla un poco. Sí. Esto es, no es el futuro, esto es el presente. Tú no puedes, tú vas por la calle y dices, esa catedral que es una catedral gótica del siglo XVII, pero estoy en Murcia. Ah, con esa catedral del siglo tal, que tiene varios elementos, aquí lo tenemos. Pero para medicina esto va a modificar todo. Tenemos una información de base de datos. Y lo que es más importante, realizar historias clínicas sin tener que escribir. Esto ya es una herramienta que en Estados Unidos es importantísima la presión médico-paciente. No podemos estar mirando la pantalla y tratando a un ser humano que te está contando sus problemas. Esto también se va a modificar. Y he traído esto para enfatizar el mensaje que les quiero mandar. Sí, son vidas. Bien, bueno, aquí tiene los objetivos, el resumen de actualizaciones que le hemos dado. Y muchas gracias. Y perdón que me esté pidiendo un poco. To turn up.